Muchos piensan que el descubrimiento del LSD fue mera coincidencia, pero en realidad Albert Hofmann pasó muchos años intentando extraer este componente para su uso medicinal. El 19 de abril de 1943, un peculiar viaje sobre ruedas terminaría por ser una experiencia psicodélica que cambiaría el rumbo de la historia. El científico suizo Albert Hofmann descubriría una de las sustancias psicodélicas más poderosas y alucinantes que existen, el LSD. Tras la conclusión de sus estudios en química en la Universidad de Zúrich, Hofmann ingresó en 1929 a trabajar en un laboratorio de investigación químico-farmacéutico de la empresa Sandoz, de Basilea, Suiza. Puesto de trabajo que le permitía ocuparse de sustancias naturales. Así lo hizo por varios años, hasta que un día decidió retomar la investigación sobre los alcaloides del cornezuelo de centeno. Y seguramente te preguntarás de qué carajos te estoy hablando. Bien, pues viajemos en el tiempo al pasado, hasta la Edad Media, cuando en gran parte de Europa hubo una gran ola de envenenamientos, donde miles de personas morían diariamente sin saber la causa. Mucho tiempo después se descubrió que estas muertes eran producto del consumo del cornezuelo de centeno. El cornezuelo es un hongo parasítico del género Claviceps, que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales, hierbas, aunque su hospedaje más común es el centeno. Las personas al comer pan que contenía centeno manifestaban convulsiones y gangrenas. En la mayoría de los países europeos y también en determinadas zonas de Rusia, se consigna la aparición epidémica de envenenamientos por el cornezuelo hasta nuestros días. A diferencia de lo que podrías pensar, el cornezuelo ha sido utilizado de forma medicinal como acitóxico. Esta droga ingresó en la medicina oficial en 1908, sin embargo su aplicación no llenó las expectativas. Para el siglo XIX, numerosos científicos buscaron dividir las sustancias activas del cornezuelo, pero no lograron identificar los verdaderos componentes para su uso terapéutico. Solo un par de científicos ingleses aislaron en 1907 un preparado de alcaloides al que llamaron ergotoxina. Pero finalmente quedó demostrado que la ergotoxina presentaba más los efectos tóxicos que terapéuticos. Por esta razón, a comienzos de la década de los 30, se inició una nueva fase de la investigación del cornezuelo, cuando, según lo mencionado, laboratorios ingleses y americanos empezaron a averiguar la estructura química de los alcaloides del cornezuelo de centeno. A través de la disociación química, W. A. Jacobs y L. C. Craig del Rockefeller Institute de Nueva York lograron aislar y caracterizar el componente fundamental común a todos los alcaloides del cornezuelo. Lo llamaron ácido lisérgico. El 16 de abril de 1943, en Sandoz, Hofmann se encontraba en su laboratorio cuando una sensación lo hizo regresar a trabajar con los compuestos del cornezuelo de centeno, que 5 años antes había fracasado por su ineficiencia. Como no sabía si sus propiedades se conservaban después de tanto tiempo, decidió volver a sintetizar el compuesto. En el proceso de cristalización, el científico tuvo contacto accidentalmente con la sustancia a través de la punta de sus dedos. Minutos después, se vio obligado a interrumpir su trabajo debido a una sensación de inquietud combinada con leves mareos, un estado similar al sueño. En sus propias palabras, el científico dijo: "Cerrando los ojos, percibí un flujo interrumpido de imágenes fantásticas, formas extraordinarias, con un intenso juego de colores caleidoscópicos". Por suerte, Hofmann era un científico cuidadoso y entendió que para que esta sustancia le hubiera provocado este efecto, con tan solo haber tenido un leve contacto, debía ser sumamente potente. Fue así como el 19 de abril de 1943 decidió ingerir por cuenta propia 250 micras de este componente, lo que se convertiría en el primer viaje y mal viaje con ácido lisérgico en toda la historia. Según las notas del químico, a las 4:20 de la tarde tomó una dosis de LSD y 40 minutos después registró que empezaba a experimentar un mareo incipiente, ansiedad, distorsiones visuales, síntomas de parálisis y deseo de reír.
Como se empezó a sentir raro, Hoffman decidió volver a casa, pero debido a las restricciones de la Segunda Guerra Mundial para la movilidad en coche, tuvo que hacerlo en bicicleta, no sin antes pedirle a su asistente de laboratorio que lo acompañara, probablemente ante la incertidumbre de lo que podría pasar. Ese memorable viaje de regreso, literal y figurado, es el que se recuerda cada 19 de abril con el Día de la Bicicleta. Hoffman decía que el tiempo parecía pasar tan lento, sin embargo su asistente decía que él iba pedaleando a gran velocidad, mientras en su mente podía ver imágenes caleidoscópicas, los edificios se transformaban en monstruos e imágenes emergían desde la fantasía. A raíz de esta poderosa experiencia, Albert Hoffman continuó sus experimentos químicos con el LSD en el laboratorio. Durante la década de los 50, atrajo la atención de algunos investigadores por su interés potencial para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y las adicciones. Numerosos psicoanalistas utilizaron el LSD para derribar las barreras psíquicas de los pacientes. Uno de ellos fue el doctor estadounidense Humphrey Osmond, quien en 1956, en una carta al escritor Aldous Huxley, acuñó el término psicodélico, que significa aquel que manifiesta el espíritu, para referirse a este tipo de sustancias. En este momento podríamos decir que la era de la psicodelia había nacido. Fue en Estados Unidos donde mayor repercusión tuvo, siendo una droga experimental que unió a la comunidad hippie. Sin embargo, el excesivo uso de esta sustancia dejó secuelas que le dieron mala fama y fue prohibida en varios países. Las estrellas de rock y la contracultura la adoptaron como una sustancia habitual, pero pronto empezaron a emerger historias de usuarios que desarrollaron daños psicológicos permanentes a través de su abuso. En efecto, muchos países prohibieron esta y otras sustancias psicodélicas durante los años 70, y en general los laboratorios químicos dejaron de investigar sobre ella. El uso de este y otros alucinógenos conlleva peligros que no debemos subestimar. Si no se tiene en cuenta el efecto específico que producen estas sustancias, puede influir en la esencia más íntima del ser humano. Y es que la historia del LSD muestra de sobra que consecuencias catastróficas puede tener el uso de estas sustancias cuando se menosprecian sus efectos profundos, se confunden con sustancias activas en vez de estimulantes mentales. Es necesaria una preparación interior y exterior, espiritual y mentalmente, para que el uso de el LSD se convierta en una experiencia trascendental y no en un viaje hacia la locura. Investigaciones recientes han demostrado que muchas personas suelen tener experiencias visionarias en la vida cotidiana, pero generalmente no reconocen su sentido, ni su valor, ni su significación. Y el ácido lisérgico es sin duda una llave para abrir la percepción que debe ser tratada con mucho consentimiento por parte de los usuarios, ya que puede servir para el recurso psicoanalítico, psicoterapéutico, para que el paciente adquiera conciencia de sus problemas en una verdadera significación. Así que te invito a investigar más sobre esta increíble sustancia, si es que quieres tener uno de estos viajes. Espero te haya gustado este video, suscríbete y dale a la campanita. Esto fue The Vir TV, nos vemos en la siguiente.